Si tú quieres saber, me gusta la madrugada, cuando el sol está que llega y la luna que se escapa. Si tú quieres saber, me gusta la madrugada. Y aquí en Buenos Aires nos encontramos con una gran figura de la música romántica, una figura que siendo argentino se formó más musicalmente en Europa, y una persona que también hacía rato queríamos conocer y que seguramente ustedes van a disfrutar muchísimo de esta entrevista. Y estamos hablando de Jairo. Jairo, qué rico y qué placer tenerte aquí. Muchas gracias, muy amable. Y gracias por venir. Y gracias por permitirnos entrar a tu casa. Por favor, gracias a ustedes por venir. Estoy encantado, sí. Y bueno, Jairo, yo siempre he dicho, y además conociendo tu biografía, que eres una persona como bendecida, como una persona con estrella. El destino te fue colocando en el momento, en el sitio que era, sí, y con las personas que eran. Sí. Un privilegio. Sí, porque la verdad es que yo no es que no haya hecho nada, claro, por eso, por supuesto, pero las puertas se han ido abriendo una a una así, sin que yo hiciera demasiado esfuerzo. Y eso es una cuestión de suerte, supongo, de fortuna, porque yo empecé a cantar en España, y a partir de ahí las puertas se fueron abriendo en Europa. Yo después canté muchos años en Francia, tengo muchos discos grabados en francés. Pero no me resuma tan rápido esa historia que tiene muchísimo que contar y ya me la está terminando. Jairo, primero que todo nos presentamos, venimos de parte de la Generación R, del canal Cali TV, la Generación Romántica, y traemos nuestro emblema. Qué bueno. Es nuestro medallón que compartimos con los grandes artistas románticos, como sellando nuestra admiración, qué bueno, muchísimas gracias, fraternidad y, muy amable, muchas gracias, nuestro afecto. Muchas gracias. Y además, sí, claro, ay, qué rico que nos haga el honor de lucirlo. Sí, claro, encantado. Ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias. Y además de eso, pues tenemos también otra sorpresa para compartir con usted, y es que en una alianza con SEO Mundo Color Producciones, César Borges, el canal Cali TV y Generación R, pues hemos preparado un material impreso con el cual queremos rendirle homenaje a Jairo, para que se dé cuenta todo lo que lo queremos en Colombia, sí, bueno. Y además que nunca ha ido, ¿no? Y es esto. Aquí está. Esta revista, no se la esperaba. Qué aquí bueno. Está con muchísimo cariño, Jairo. Ahí qué está. Bueno. Algo de lo que significas para Colombia. Qué bárbaro, qué bonita. Sí, mira, tengo las fotografías, mira. Sí, muy buena. Cuando era muy jovencito aquí. Hay de todo un poquito ahí. Qué bueno, muchas gracias. Con muchísimo cariño. Esto es de las últimas ya. Sí, muy buenas. Pero qué además, bueno. Una trayectoria. Muchas gracias. No, por Dios. Vale la pena reconocer todo eso y que la gente sepa. Esta fotografía está sacada en el Teatro Bataclan, en París, donde hubo el atentado el año pasado. Un atentado muy grande, muy importante. Bueno, en el Teatro Bataclan yo actué, hice un par de temporadas, y esta fotografía está sacada de ahí por Tony Frank, que es un gran fotógrafo. Y eras, como dicen ustedes aquí, un pibe. Sí, esto es del año 80 y pico, ¿no? 88 por ahí. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de cómo fueron los inicios de Jairo, cuándo descubrió esa vena musical y bueno, antes de que llegáramos a la parte pues de Luis Aguilé, de Luis González y todo eso, ¿cómo era Jairo? ¿Cómo era esa formación? Porque creo que empezaste con el rock and roll también. Sí, yo era pequeñito y eso de cantar, son vocaciones precoces las de los artistas, ¿no? Y la de los cantantes en particular, sobre todo porque es en las escuelas primarias donde las maestras, si hay alguna maestra de música que ve condiciones en alguno de los chiquitos, y ya lo ponen en el coro, o lo hacen cantar en las fiestas conmemorativas de algo, fiestas patrias, como le llaman aquí. Y entonces a mí enseguida me localizaron y me llevaron a cantar cuando tenía 6, 7 años ya en el colegio, con mucha asiduidad y demás, ¿no? Eso me valió el favor de las maestras y los maestros y el odio de los demás chicos porque tenían celos. Sí. Y entonces canté ahí, bueno, después ya fui fuera del ámbito escolar y demás. Me vinieron a buscar para formar un grupo de rock and roll en aquella época, hace muchos años. Todavía no existía lo que aquí llaman el rock al uso nostro, ¿no? al estilo de aquí de Argentina y demás. Y formamos un grupo de rock and roll. Yo era muy chiquito, tenía 13 años, y tocaba la guitarra eléctrica y cantaba. Y después empecé a cantar solo. Iba por Córdoba, yo soy de Córdoba, de la provincia de Córdoba, en Argentina. Y iba a cantar en distintas ciudades de la provincia de Córdoba, en las matinés, ¿sabes? Los domingos por la tarde, cuando iba gente muy joven,
los más chicos a bailar y demás, y yo cantaba rock and roll solo con la guitarra eléctrica. ¿Ah, sí? ¿Te ganabas la vida o solamente por hobby? No, por hobby. Estaba estudiando en la escuela secundaria de allá, había empezado la secundaria. Entonces iba a los fines de semana y hacía distintas actuaciones. Me pagaban una miseria. Pero era la gran influencia de Elvis Presley. Sí, todos los rock, los rock de aquella época traducidos al castellano, ¿no? Con versiones en español, ¿no? Exactamente. Sí, de Little Richard y bueno, de Chuck Berry, todas esas canciones que eran tan... Las canciones, digamos, que hicieron del rock and roll después el estilo que se expandió por todo el planeta, pero eran traducidas en el castellano y entonces esas eran las versiones que yo cantaba así. Bueno, ¿y cuándo decides ya tomar esto profesionalmente? En esa época fue cuando comenzó el Club del Clan, pero sí. Jairo no tuvo que ver con el Club. No. O sea, porque tú te fuiste para el otro yo me fui a Europa en esa época. No, yo estaba en Cruz del Eje en aquella época, en la ciudad donde nací, sí. Y ya estaba el Club del Clan ya. Pero no te interesó hacer Mira, parte. hace 2 noches estuvimos cenando con Palito Ortega y nos acordábamos mucho. ¿En serio? Sí. Lo queremos muchísimo también. Palito, sí. Y nos reímos mucho con él. Estuvimos en el cumpleaños de un amigo y después me dice Palito, vámonos de cumpleaños, vamos a comer algo por ahí. Y nos fuimos, nos quedamos hasta las 3 de la mañana hablando de cosas. Recuerdo siempre cuando nos juntábamos con gente de esa generación, con Sandro, que era un gran amigo. Siempre, y Sandro era un gran memorioso. Tenía mucho material, fotografías de la época y demás, y nos reíamos mucho, porque para todo tenía una anécdota. Sí. Y era un tipo muy divertido, muy divertido. Sí. Gente extraordinaria, ¿no? Y bueno, entonces el Club del Clan ya había empezado, y yo vine a cantar aquí a Buenos Aires en un programa que era tallado a medida para la juventud un poco burguesa, digamos, pero ya con música de New Wave, la nueva ola y todo eso, ¿no? Y ahí empezaron ese año un conjunto que fue muy importante aquí, que se llama Los Gatos, Luis Alberto Spinetta también, en fin, empezaron varios cantantes ahí. Pero justo ese año. ¿No hiciste parte del Club del Clan? No, eso fue posterior al Club del Clan. Okay. Sí. ¿Pero por qué? ¿Porque te fuiste o...? No, porque el Club del Clan generacionalmente era un poquito anterior a mí, ¿no? Ah, ya, ok. Y entonces, los he conocido a todos, por supuesto, pero después, ¿no? Okay. Yo era más joven, qué sé yo, Palito, me parece que cumple ahora 76 ya. Okay. Bueno, lo que hice fue empezar a cantar ahí. Era una forma semi-profesional, digamos que era un poco la escuela primaria, ¿no? Un preparatorio, ¿no? Para lo que luego vendría, ¿no? Que fue la parte profesional de verdad, que fue cuando me ofrecen ir a cantar a grabar un disco en España. Exacto. Ahí empezó. Bueno, yo creo que ese fue el momento determinante claro. En la carrera musical de Jairo. Luis González, que también es muy conocido, y o sea, se juntaron 3 voluntades allí, ¿no? El que cantaba, Luis González y Luis Aguilé. Sí. Y bueno, ¿y cómo fue entonces eso para que decidieras irte para España y se cambió totalmente la vida de Jairo? Bueno, lo que nosotros hacíamos con Luis era componer canciones para que cantaran otros cantantes, ¿no? Entonces, le llevamos un día una serie de canciones a Luis Aguilé, que había venido a cantar de España, había venido a Argentina a cantar. Y él me escuchó las canciones, me escuchó con mucha paciencia. Y era un hombre extraordinario, Aguilera, un tipo muy amable. Me escuchó y me dice, estas canciones no son para mí, me dice, no son de mi estilo. Dice, pero además yo compongo las canciones que canto, en fin. Yo decía, bueno, mala suerte, ¿no? Y él me dice, pero yo creo que estas canciones tienes que cantarlas tú, me dice, ¿no? Entonces, sí, pero no sé. Me dice, vamos a hacer una cosa. Me dice, yo te propongo grabar un disco en España con estas canciones, que yo creo que lo que tú cantas va muy bien para esto, lo que se lleva en España en este momento. Entonces, una producción particular, una producción de él, una compañía que tenía en España, distribuida por una de las grandes compañías. Y entonces fui con ese repertorio a Madrid y grabé el primer disco. Impresionante. El primero, una serie muy larga. ¿Qué edad tenías? Y tenía 19 años. Imagínate, y ya con todo un mundo por delante. Era una oportunidad extraordinaria. En este trabajo nuestro, las oportunidades se presentan raramente, pero cuando se presentan hay que saber aprovecharlas. Sí. Y allá grabaste, creo que el primer disco fue Emociones, algo así. Emociones se llamaba, ¿Ese era de tu autoría? Son todas canciones de Luis González y mías, todas, sí. Y después grabé el segundo disco, también producido por Luis Aguilé, y ahí me contrata una compañía alemana que se acaba de instalar en España, que se llama Ariola. Y la compañía Ariola se instala como compañía discográfica, es la compañía discográfica de la BMG, que es una gran compañía de venta de libros a domicilio y demás, que alemán, muy, muy poderosa.
Y entonces se contrataron a 5 artistas españoles, entre comillas, yo formaba parte de ellos, claro, porque yo vivía en España. Increíble. Y contratan a 5 artistas españoles como artistas de exclusiva de la compañía. Contratan a Serrat, a Joan Manuel Serrat. Camilo Sesto. A Camilo Sesto. Impresionante. A Peret, que cantaba las rumbas catalanas. Y a un cantante de flamenco maravilloso que se llama El Camarón. Y entonces, bueno, grabé con ellos el primer disco. Y el primer disco fue una suerte tremenda con ellos porque fue número 1 en España mucho tiempo. Con una canción que se llama Por si tú quieres saber. Por si tú quieres saber cómo será nuestra casa, por si tú quieres saber cómo será nuestra casa. Esa sigue siendo tu himno, por lo menos en Colombia. Sí, hay muchas canciones que a partir de ahí, bueno, después vino Amigos Míos, Me Enamoré, El Valle y el Volcán, Tu Alma Golondrina, canciones que fueron un éxito muy grande, sí. Una serie de éxitos muy grandes con ellos. Amigos míos, me enamoré, por fin me espera una mujer con quien soñar y compartir el ancho mar del porvenir. Y bueno, me quedé en España cantando mucho tiempo, he hecho innumerables giras por todo el país, he conocido muy bien España, me han tratado maravillosamente bien, pero claro, era casi un artista local, ¿no? Porque había empezado Una gran ahí. ventaja. Claro, había empezado, incluso había países donde yo venía a hacer programas, también el Festival de Viña del Mar, por ejemplo, y ellos pensaban que yo era español, la gente incluso de los medios chilenos, ¿no? ¿Ya tuviste la nacionalidad española y todo? No, para nada, no, pero seguía siendo argentino, pero me trataban como uno más de ahí, de España. Hice grandes amigos entre los propios cantantes españoles y demás, teníamos una buena comunicación con todos. Los productores de mis discos, que fueron Manuel Alejandro, Juan Carlos Calderón, todos ellos han sido los más grandes. Grandes amigos. Los más grandes. Y Jairo, si era difícil conquistar ese público español y que prácticamente te adoptara como uno de los suyos, mucho más desafío y más logro es conquistar a los franceses, que son un poquito más distantes y un poquito más difíciles de convencer, ¿o no? Sí, sobre todo porque, bueno, está el idioma. El idioma es diferente y demás. La cultura, en realidad todo. yo no aspiraba a ir a cantar a Francia. Entre mis aspiraciones no estaba la de ir a cantar a Francia. Lo que pasa es, como dije antes, el azar mueve sus piezas y demás. Es increíble. Me llamaron de Francia querían hacer un espectáculo de música argentina durante 2 semanas en el Olympia de París, que es el teatro, digamos, el music hall más importante de Europa, ¿no? Y entonces, para mí era un sueño. Decía, bueno, voy a poder contarle a mis nietos que algún día canté en el Olympia de París y además han encantado Sinatra, los Beatles, todo el mundo, ¿no? Y entonces era una cosa muy especial, una programación del teatro especial. Hacían 14 días de música brasileña, por ejemplo, estaban Vinicius de Moraes, Toquinho, María Creusa. Y después hicimos un espectáculo, una cantante de tangos, que se llama Susana Rinaldi, y yo. Hicimos 2 semanas también, ¿no? Y bueno, y ahí es donde entra a jugar el destino, el azar, como quieran llamarlo, ¿eh? Sí. Y van a verme de compañías discográficas francesas y demás, les gusta mucho. El éxito de crítica fue fantástico, sacaron unas críticas ditirámbicas ahí todos los diarios más importantes sobre el espectáculo, y entonces me ofrecen grabar un primer disco en francés. ¿Y cómo hiciste? Y bueno, el primer disco que lo grabé casi todo por fonética, porque no hablaba francés. Entonces, lo que hice fue una preparación de alto voltaje, digamos. ¿Y recuerdas cuál canción fue? Sí. ¿Un pedacito de eso en francés? Sí, el primer disco estaba basado en un poema al que yo le había puesto música, un poema francés que me había dado una amiga mía, pintora francesa, Liliane Les, y un poema de Paul Éluard, que era el gran poeta del surrealismo. Y entonces yo lo que no sabía que era un poema tan popular en Francia. Oh, entonces, claro. Cuando mira, también ahí fue el destino. Claro, porque yo lo llevé al editor y el editor no quería saber nada. Entonces me dice, no, eso no se puede tocar porque es muy popular. Entonces hablé con la hija de Paul Éluard, era la hija de Paul Éluard y de Gala, que fue la mujer de Salvador Dalí. Y entonces hablé con ella y le hice escuchar la canción, de que se trataba la música y demás. Y yo había grabado hacía poquito en España un disco con poemas de Jorge Luis Borges.
Entonces ahí el editor empezó a aflojar un poco y me dice, bueno, si usted cantaba Borges, puede cantar el Barthes también. Entonces con Jean-Claude Petit, que es uno de los grandes arregladores y músico, autor de muchas músicas de película en Francia, él hizo el arreglo, le gustó mucho la canción, tal y como estaba escrita la música, y saqué el primer disco y fue... ¿Cómo decía? ¿Cómo decía? Empezaba diciendo, sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre. J'écris ton nom sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne de roi. J'écris ton nom sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance. J'écris ton nom. Maravilloso. Además que el francés tiene esa particularidad. Uno no entiende nada, muy pero dulce. se enamora de Sí, esa sí, canción. sí. Es el Mira, idioma del amor. El gran problema que tiene el francés es justamente eso, que te pueden estar diciendo la barbaridad más grande, pero te suena lindo y dices, ¡ay, qué lindo! Sí, y a lo mejor te están diciendo por qué cruzaste la calle ahí, que no se puede. Exacto. Suena bellísimo. Y entonces allí sentiste ya la aceptación de los franceses. Sí, fue una cosa totalmente inesperada. La verdad es que yo ni pensaba cantar en Francia. Ya que me fuera bien ya era demasiado. Y entonces, el disco fue un éxito muy grande, se vendieron más de 1 millón de copias y fue un éxito muy, muy grande. Y, bueno, después ya vinieron muchos más discos, he grabado 15 discos en Francia. ¿Cómo fue esa primera experiencia en el Ahora sale un Olympia? disco nuevo en Francia, en septiembre. ¿Cómo fue esa primera experiencia en el Olimpia? ¿Qué se siente además? Bueno, yo sobre todo iba con esa sensación que uno tiene cuando habla del Olimpia, de que por ese escenario lo pisaron los más grandes y por ahí anduvieron los más grandes. Yo creo que lo ve muy sí, lejos. como una cosa muy lejos. Y tú, un chico, y ya... Sí, fue un impacto muy grande para mí, fue decisivo para mí, muy importante. Después he vuelto a cantar muchas veces ahí, pero la primera vez siempre se recuerda como algo excepcional. Yo no pensaba, yo decía, bueno, voy a cantar este espectáculo como era de música argentina, a ver si voy a cantar esto y después me vuelvo a España y sigo mi carrera viniendo a los países latinoamericanos. Así que es la carrera lógica del 99% de los cantantes españoles, ¿no? Bueno, no, ahora resulta que me quedé ahí, en el Olimpia, que aquella vez me sorprendió mucho ir a cantar por primera vez. He cantado 87 veces. Dios mío, las cuento todas, imagínate. Dios mío, ¿cuánto tiempo viviste en París? 16 años. No, sí. ¿Y en España? En España unos 9 años. Estuve en total 25 años viviendo en Europa. Eso es prácticamente toda una vida. Eso digamos que afectó tu carrera en Argentina, ¿o no? Claro, porque mi carrera se desarrolló la mayor parte del tiempo en Europa. Porque París es una ciudad que, bueno, irradia, digamos, ¿no? Enseguida empecé a tener mucho éxito en Francia, se interesaron los italianos, grabé un disco en italiano, se interesaron los alemanes, grabé un disco en alemán. Por Dios. Entonces eso es lo que provoca un éxito en una ciudad tan poderosa en la parte artística como París, ¿no? Que tiene una tradición artística muy grande, muy rica, ¿no? Pero aquí en tu tierra... Y en Argentina... ¿No te conocían? Sí, me conocían, pero... O sea, de reflejo por todo lo que llegaba Claro, de Europa. era como un eco, digamos, ¿no? De repente tenía mucho éxito ahí y el eco, claro, los argentinos, como todos los países nuestros, que son países jóvenes, cuando uno del lugar, un compatriota, un artista, tiene éxito o reconocimiento en algún lugar, enseguida se despierta cierto orgullo, digamos, muy nacional y demás. Y, bueno, es normal, a mí me pasa con los jugadores de fútbol, me pasa con los artistas y demás. Y entonces empezó a crecer aquí en la Argentina también esta idea de que había un artista argentino joven, yo había empezado en España, y que tenía éxito en Europa y demás, y empezó a funcionar muy bien la cosa aquí también. Así Jairo, que... pero ¿en qué radicó ese éxito? A mí siempre me ha causado curiosidad tu carrera. O sea, obviamente tienes una excelente voz, las canciones son bellísimas, pero fue buen relacionista, o sea, llegabas a esos sitios donde estaban esos grandes personajes. O sea, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que te fuiste como metiendo? Además, llegaste tan cercano al corazón de estos personajes. Mira, yo soy el peor relaciones públicas de mí mismo. O sea, yo no, para eso no he nacido para eso. Me vendo muy mal.
Sí. Sí, pero siempre ha sido así. Por eso digo que he tenido mucha suerte también, porque me han ayudado otras personas. De repente, por ejemplo, cuando vine a la primera vez a un programa de televisión que era muy importante aquí, que se llama un programa de almuerzos que hace una señora que se llama Mirta Legrand. Ah, muy conocida. Sí, aquí famosísima. El otro día cumplió 90 años y sigue haciendo Y el es programa. bella, sigue siendo muy linda. Ujú. Y bueno, y entonces la primera vez que vine a ese programa vine directamente de Francia. Me trajeron porque inauguraban una temporada o algo así. Y yo tenía mucho éxito en París, entonces me trajeron para el programa y me trajeron a mí y a otro músico argentino, el más grande músico argentino que ha tenido de todos los tiempos para mí, que es Astor Piazzolla, de tangos, ¿no? Y entonces vinimos los dos al programa y estaba invitado Maradona, que era un jovencito. Estaba invitado ese día porque lo habían elegido como revelación del campeonato de la Liga Argentina. No. Imagínate lo que era. No hablaba una palabra Maradona, ya es milagroso. No. Y entonces, bueno, cuando llegué aquí me costaba mucho, porque era hablar de logros propios, ¿no? En un programa como ese era muy complicado para mí. Pero no era falsa modestia, me costaba mucho. Tenía que contar que me iba muy bien. Por timidez posiblemente, pero claro, ahí conté con un aliado extraordinario que era Astor Piazzolla, porque él vivía en París también. Y él sabía pero todo no lo que... eran amigos. No nos conocimos, nos conocimos ese día. ¿Qué tal? Nos conocimos ese día, después nos hicimos muy Pero amigos, tenía grabamos. Sí. noticias tuyas. Claro, él veía todo lo que pasaba conmigo, que yo estaba en la televisión, que cantaba, que presentaba un programa de televisión con artistas franceses. O sea que ¿no? antes de que tú empezaras a hablar de ti mismo, él te presentó. Dios, ¿qué tal esa carta de presentación? Fue un aval extraordinario. Por favor. Entonces, para los argentinos eso fue como una especie de bueno, ni más ni menos que subrayar una cosa, que Piazzolla subraye una cosa así y hable de ti. Fue fantástico, una maravilla. Bueno, y a partir de ahí ya las cosas se hizo... Ya es una costumbre venir a cantar a la Argentina, ya veníamos una vez por año, una vez cada 2 años. Y además cuando volvió la democracia aquí en el 83, ahí se consolidó completamente mi relación con Argentina, porque yo vine y participé mucho de todo eso, y ya lo hacía en Francia y demás, para que acabara la dictadura y demás. Había una gran labor que hacíamos en Francia, varias personas, artistas de teatro, escritores y demás. Y ahí se consolidó completamente la relación. Es la nostalgia, un verso de Martín, rumor de pasos, el eco del violín. Así que aquí estoy feliz. ¿Ya decidiste radicarte de nuevo en tu tierra? Sí, no sé si definitivamente, pero ya hace algunos años ya que estoy aquí en Argentina. Pero está siempre latente la posibilidad de ir a otro lugar, porque ahora se edita, en septiembre por ejemplo, se edita el último disco grabado en Francia, lo grabamos en París a principios de año. ¿Francés? Sí, es en francés salvo 2 canciones. Pero la particularidad que tiene este disco, que es el 15º disco, en francés, 16º la particularidad que tiene con respecto a los otros es que es un disco de jazz. Un estilo que yo no he abordado nunca y tampoco fue idea mía. Fueron los músicos de un trío de jazz con Baptiste Trintignant, que es uno de los más grandes pianistas de su generación en Europa de jazz, que es un gran solista, él tiene sus propios discos, ¿no? Bueno, ellos querían hacer un disco con canciones francesas muy famosas, de autores distintos, una canción de cada autor, pero cantada por un extranjero, por alguien que no fuera francés, pero que cantara en francés. ¿Por qué? Y no lo sé, y querían hacerlo dándole ese aire jazzístico, ¿no? a las canciones. El aire jazzístico se lo dan sobre todo los instrumentos musicales, más que mi voz. Yo lo que hago es cantar las canciones al estilo, digamos, de cómo cantaban, sobre todo las mujeres que cantaban canciones de Cole Porter, ese tipo de cosas. Intenté hacerlo, no sé si lo logré. Está ahí el disco, cuando salga veremos qué pasa. Pero ese es el próximo disco que sale en Francia. Qué bueno. Bueno, y hablemos de todos esos personajes que él ha tenido pues el privilegio de tener muy cercano. Ya que estamos hablando de Francia, hablemos de Charles Aznavour, Sí. que precisamente uno de nuestros motivos en esta visita a Buenos Aires. ¿Qué tan cercano es Jairo a Charles Aznavour y qué tanto compartió? Bueno, en los primeros tiempos, sobre todo, muy cercano, porque, bueno, primero hay que aclarar que Aznavour es como la Torre Eiffel. Para los franceses es el cantante francés, Sí. es el más representativo, ¿Y cómo lo digamos, el conoces? más universal, Sí. digamos, ¿no? Sí. El más universal.
Y cuando yo llegué a Francia en los primeros tiempos, fue de las primeras personas que conocí, a él, a Gilbert Bécaud. Pero así, fuiste una... Porque teníamos gente conocida, el representante, uno de los representantes de él, fue el que organizó el espectáculo del Olimpia, esa serie de espectáculos del que hablé antes. Era uno de los gestores, digamos, ¿no? de ese espectáculo. Y entonces a él enseguida le interesó, le gustó mucho, incluso para mi primer disco, que se llamaba Liberté, el poema de Paul Eluard, y que canté un pedacito recién. Para ese disco compusimos una canción con Aznavour, que se llama Mon amour aux quatre saisons, que quiere decir mi amor en las 4 estaciones, ¿no? Y él hizo la letra y yo hice la música. No puede ser. Sí. Qué emoción. Y entonces él tuvo la gentileza, siendo yo todavía desconocido, había sacado mi primer disco y era un éxito muy grande el disco. Pero todavía no daba como para que yo saliera de una gira, digamos, a cantar. Y me dio una oportunidad extraordinaria Aznavour porque él empezaba una gira y me contrató para cantar en la primera parte del espectáculo. ¿Pero por qué? Porque le gustaba cómo cantaba, le gustaba el sonido de mi voz, le gustaba... Y entonces no era una primera parte común, porque me acuerdo que cantaban 10 canciones, o sea que era una especie de mini recital. Claro. En la primera parte terminaba y después hacía su parte de Aznavour, que era impresionante. Y eso me permitió también empezar con buen pie ahí, porque eran multitudinarios los conciertos. Al ser Aznavour el protagonista principal, eran multitudinarios, había muchísimas, hacía muchos años además que no cantaba en Francia, hacía como 3 o 4 años. Y era, digamos, la gira del regreso, ¿no? de Aznavour. Y entonces iba muchísima gente, ¿no? a ver los conciertos, y eso me permitió a mí entrar en un circuito elitista, ¿no? Por favor. En cuanto a los intérpretes y demás. Y la verdad es que todos los cantantes, los cantautores franceses y músicos me han tratado con un cariño, un afecto, como si viviera desde hacía muchísimos años ahí, ¿no? Como si hubiera pasado muchos años en Francia cuando en realidad acababa de llegar. Qué ¿no? fortuna. ¿Y con Gilbert Bécaud cómo fue? Con Bécaud fue fantástico porque... Otro grande. Fue curioso. Un día viene Bécaud aquí a Argentina a cantar y entonces hace un programa de televisión, tuvo un recital en un programa de televisión, en el Canal 13 aquí en Buenos Aires. Y lo presentaba el programa un cantante chileno, que era muy famoso en toda América, que se llama Antonio Prieto. Entonces cantaba La novia en los años 60, 70. Bueno, era una voz extraordinaria. Bueno, él presentaba el programa. Y entonces yo fui, él me invitó, Prieto, para que fuera. Y no me dejaron entrar. El portero del canal no me dejó entrar. No sé por qué. Dice, no, ya es muy tarde, llegó tarde, y no me dejó entrar el tipo. Entonces me lo perdí. Bueno, para decirte que 6 años después, cuando fui a Francia a cantar, estaba en el camarín del Olimpia. Él estaba haciendo un espectáculo, Bécaud estaba haciendo un espectáculo. Estábamos en el camarín, él iba 3 o 4 horas antes de empezar el espectáculo. Entonces estábamos en el camarín de él, charlando, hablando de cosas, ya nos conocíamos, y le conté la anécdota, y no me la creyó. Increíble. Es mentira, ¿cómo no te va a dejar entrar? Le digo, no, porque no me conocía a nadie, no era cantante todavía, no había empezado mi carrera. Dice, qué curioso, ¿no? Y ahora estamos charlando aquí en el Olimpia. Bueno, y nos dieron un premio ese año, a Bécaud y a mí como revelación del año, en Radio Monte Carlo, y a él como el artista del año, ¿no? Así que nos conocimos bastante, hicimos un día en el Olimpia, en uno de los espectáculos que hizo en el Olimpia, hizo algo maravilloso porque terminó el espectáculo y en los bises salió y yo estaba en la tercera fila y se puso en cuclillas así y me cantó una canción y me presentó a la gente, dijo él es un juglar. Dice, ay, ¿no? Dios mío. Dice, él es un juglar, dice, vamos a cantar una canción de juglares. Y me cantó la Ballade de Baladin, que es una canción, justamente es eso. Les Baladins son los caminantes, ¿no? Los que andan por los caminos cantando, ¿no? ¿Cómo has hecho para que no se te suba todo eso a la cabeza? Porque te veo muy, muy sencillo y Dios mío, era como para que uno estuviera como flotando. Sí, bueno, son cosas que pasan con naturalidad. Uno aspira a lo máximo siempre. No siempre se da y... a veces yo conozco frustraciones enormes de artistas con muchísimo talento y que no han tenido la suerte, a lo mejor que puedan haber tenido otros, a lo mejor con menos talento y demás, pero es una cantidad de circunstancias que juegan, ¿no? en la vida de los artistas y a veces se combinan los astros como para que le vaya bien y demás, ¿no? Después, bueno, el éxito de Francia, como decías, tiene esa luz extraordinaria que se expande por todos lados. Es cierto. Eso me ha permitido cantar, qué sé yo, con gente como Stevie Wonder o como
qué sé yo, gente muy grande, Es que Al Jarreau, que murió hace triunfar poquito. en París no es nada fácil. Eso es... No, no es fácil, no es nada fácil, y yo me doy cuenta mirándolo a distancia, tomando distancia ahora desde aquí, ahora voy de vez en cuando a hacer programas de televisión sobre todo. Ahora con el disco nuevo vamos a hacer una gira, pero voy y hago programas de televisión nada más. O sea, ¿qué otro latinoamericano puede compararse con eso que tú hiciste en París exactamente? Nada, no. ¿Cierto que no? No. Cantando en francés, ¿no? Claro. Exacto, que haya sido... Luego cantando en español años... mucho, Julio Iglesias, sí. Julio Iglesias en un momento dado, cuando Julio era en todo el mundo, ¿no? Era un artista mundial y demás. Sí. Ahí Julio Iglesias tenía mucho éxito. Y cantaba en francés también, grabó varios discos en francés y tenía mucho éxito. Y después, si no, Miguel Bosé fue varias veces, hicieron varios intentos, ¿no? Pero no ha habido así. No metiéndose en el español, corazón, ¿no?, de los parisinos, no. Es complicado, es complicado. Es complicado. Me di cuenta que también tuviste una cercana amistad con Cecilia. Sí, aquí en Los Colombianos la llevamos muy metida en el corazón. Una gran amiga mía. ¿Cómo era Cecilia? O sea, un personaje espectacular que infortunadamente se fue muy joven. Pero cuéntanos algo de Cecilia. Qué rico conocer a alguien que la tuvo tan cerca. Y Cecilia, empezamos juntos. Nuestras carreras eran paralelas porque ella grabó su primer disco el mismo tiempo que yo grabé el primero mío también. Entonces coincidimos en varios programas de televisión, radio, ahí nos hicimos muy amigos, ¿no? Hemos compartido muchas cosas juntas, hemos ido a comer muchas veces juntos, hemos compartido cumpleaños, fiestas, esto, lo otro. Qué chévere. Y conocí mucho a su familia, a su hermana, a sus hermanos. Y la verdad es que todos la recordamos con una gran alegría, porque era una persona muy alegre. Y cuando grabé me acuerdo que yo en Argentina había sacado 2 discos y no habían tenido demasiada repercusión, discos grabados en España. Y estaba grabando mi tercer disco con Juan Carlos Calderón, estábamos en el estudio y viene Cecilia. Habíamos quedado para tomar algo, para ir a comer en un momento dado, ¿no? Sí. Entonces vino y se quedó toda la grabación, entonces ahí grabamos una canción que se llama El Valle del Volcán y ese fue mi primer éxito en Argentina. Para cruzar sin temor el valle y el volcán, somos dos, enamorándonos, viviendo sin después, ni adiós, ni olvido. Se me trajo suerte además, ¿no? Y como si la necesitara. Y un día... si nació con ella. Y un día recibí una terrible noticia de su muerte. Tenía 27 años, ¿no? 27 años tenía cuando murió Cecilia, una cosa increíble. Tenía un futuro maravilloso porque tenía mucho talento, mucho carisma, era maravillosa. Tenía todo para ser una de las grandes estrellas de la música en castellano, ¿no? Seguro. Venía además con un repertorio, ya había grabado, por supuesto, canciones como Dama Dama, El Ramito de Violetas. Ah, que esos allá son himnos para los románticos. Canciones maravillosas. ¿Se inmortalizó? Sí. Y uno tiene esa cosa, ¿no? Decir, bueno, murió tan joven y demás, y uno tiene el recuerdo joven también de ella, ¿no? Sí. Físicamente, Cecilia es como una niña, ¿no? Sí. Y se quedó así para siempre. Claro, se quedó así para siempre y además era una mujer que había vivido mucho fuera del país, había vivido en Estados Unidos, en Inglaterra, porque era de familia de diplomáticos. Y entonces, su padre era diplomático, creo, y entonces ella había vivido en varios países y era una mujer muy inteligente, muy observadora, y ella había retenido muchas de esas cosas, había incorporado muchas cosas de los países donde había estado. Eso la hacía todavía una artista más interesante, ¿no? Qué chévere. Que un escritor como Jorge Luis Borges diga de un artista, como Jairo en este caso, que es un iluminado. Sí. Yo creo que eso es de lo máximo. Sí. ¿Eso es lo más emocionante que te ha pasado? Sí, porque yo soy un gran admirador de Borges. ¿Cómo fue esa cercanía con Borges? ¿Y cómo es que semejante personaje pues se refiere a ti así? Bueno, lo que hicimos fue una editorial de aquí de Buenos Aires decidió hacer un trabajo editorial, editar un libro con 12 poemas de Jorge Luis Borges musicalizado, es decir, que alguien ponga música a un poema. Entonces había 12 compositores argentinos distintos. Y uno de los 12 compositores argentinos era yo. Yo vivía en Madrid y era el más joven de todos. Y yo me veía como un intruso, porque yo decía los nombres que había ahí. Estaba Facundo Cabral, estaba Alberto Cortés. ¿Qué es eso? Había gente maravillosa ahí. Entonces yo digo... Es lo que yo digo, es que estabas en el momento que era y porque
el universo se confabuló. Sí, 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 una cosa muy rara. Y bueno, cuando escucharon la versión de la canción que yo había compuesto la música, es una canción que se llama Buenos Aires, y un soneto de Borges. Y entonces le mandé la música, le mandé un cassette en aquella época, grabado por mí, con la guitarra nada más de la canción, y la editorial de aquí, que se llama Editorial Lagos, le hicieron escuchar la canción a Borges. Entonces a Borges le encantó, le gustó mucho. Entonces me propusieron hacer un disco con los 12 poemas. Y vine a Buenos Aires para conocer a Borges, lo conocí en la editorial, después me invitó a su casa. ¿Cómo era? O sea, era Borges, era un erudito, entonces se podía hablar así literatura normalmente caminando, con él. era literatura Pero caminando. se podía hablar así de tú a tú. No, muy el que hablaba era difícil. él, el que hablaba era Sí. él, sí, sí, él Sí, hablaba sí, y uno sí. escuchaba. Sí, sí, sí. Esos casos, ¿no?, de gente que son tan interesantes, que yo, por ejemplo, Rulfo en México, Juan Rulfo uno lo escuchaba hablar y el que hablaba era él, porque era maravilloso. Sí, sí, Entonces sí. uno lo escucha con atención y bueno, es enriquecedor en todos los casos. Y eso del iluminado lo dijo en un programa de televisión aquí, que me acompañó para hablar del proyecto del disco, de la grabación del disco. Y entonces él dijo, en realidad hizo la etimología de la palabra, del nombre de Jairo, ¿no? Que por cierto es un nombre... Entre otras cosas, bueno, Sí. Cuéntame primero lo de Sí. Borges y luego hablamos de por qué Jairo, que se Sí. me ha olvidado, eso también es importante. Sí, sí, me dijo, bueno, usted sabe que Jairo, me decía, él estaba así ciego, ¿no? Le me da la mano y le presentamos a Jairo. Ay, Jairo, ¿cómo estás, Jairo? Entonces me dice, ¿usted sabe la historia de Jairo, no? Y le digo, no, realmente no la conozco muy por encima, no. Bueno, Jairo era un arquisinagogo en Israel, dice, y fue uno de los milagros de Jesucristo en el Nuevo Testamento fue resucitar a la hija de Jairo. Ese fue uno de los milagros que figuran en la Biblia, ¿no? Y entonces, que era, ¿cómo se llama? Talita Uma, creo. Entonces, de ahí viene, ¿no? Entonces, como era un arquisinagogo, dice, era un ser que tenía una relación con las deidades de privilegio, ¿no? O sea, era un ser iluminado. O sea, usted es un iluminado. Entonces me dice, pero en arameo antiguo quiere decir fiel, Jairo, también. Entonces, usted debería llamarse el iluminado fiel. ¡Oh, ay, por Dios! Muy bonito, sí, sí. Por Dios. Jairo, bueno, ¿y cómo nace Jairo? ¿Te llamas Mario? Sí. ¿De dónde sale ese nombre artístico? Bueno, cuando... Mario Rubén. Cuando Aguilé Mario Rubén, sí, me llamo yo. Y entonces, cuando Aguilé me contrata para grabar ese disco en España, decidimos buscar un nombre artístico, un seudónimo, digamos, ¿no? Entonces, tenía que ser un nombre corto, querían un nombre, una sola palabra, un solo nombre. Y entonces pensaban todos esto, hubo muchas propuestas y demás, hasta que... Pero más corto que Mario. Sí, pero Mario no les gustaba mucho como seudónimo artístico, querían algo más impactante, que tuviera más sonoridad, no sé. La cuestión es que lo decían ellos, no yo. Sí. Entonces yo podía proponer lo que fuera, pero propuse varias cosas y me lo rechazaron todas. En esa época, cuando uno graba el primer disco, no tiene mucha opinión. Sí, claro. Es no así. no te tienen en cuenta. Sí. Y entonces Daniel Gutiérrez, que era uno de los representantes de Aguilé aquí en Argentina, él era colombiano. Y entonces me dijo, hay un nombre que es bastante común en Colombia, hay muchos, en cierta parte de Brasil, en parte de Bolivia y demás, pero sobre todo en Colombia, donde más hay, dice que es Jairo. Entonces, o sea que fue un colombiano que te colocó el nombre. Él se lo dijo a Aguilé, eso que te estoy contando. A mí no me lo dijo. Y un día estaba yo en mi casa y me llama suena el teléfono y me dice, hola, ¿puedo hablar con Jairo? El colombiano, Daniel, me dice, ¿puedo hablar con Jairo? Le digo, aquí no vive nadie con ese nombre. Me dice, ¿qué te parece? ¿Cómo te suena que te llamemos a partir de ahora Jairo? Y le dije, me gusta. Sí, sí. Y ahí salió Jairo. Y se quedó para siempre. Qué bonita historia. Y ahora todo el mundo me dice Jairo. Ya nadie me dice Mario, salvo algún que otro Pero amigo. es un honor para Colombia, además. No, es un honor para mí, que hayan elegido un nombre colombiano. Nombre colombiano, Sí, qué sí, cosa sí. tan curiosa, ¿no? Esa historia sí no la había Jairo conocido. González sería. Mi Exacto. apellido González, el apellido de mi padre. Jairo González, que soy También como... tenemos muchos González en Colombia. Sí, bueno, González es un apellido muy popular, hispánico, ¿no? Pero yo soy la mezcla del argentino casi perfecta, digamos, en cuanto a la parte, digamos, familiar, porque mi padre era de origen español, González, y mi madre era italiana. Pierotti, se llamaba Esther Pierotti, que era de la Toscana, de Bagni di Lucca. Pero hubo un tiempo que también te llamaste Marito, ¿no?
Marito, siempre eso fue lo que te digo, aquella época de la escala pero ese musical. es sí más normal, pues. Era como la escuela, digamos. Sí, Me decían sí, Marito porque mi nombre era Mario. Exacto, y porque era chiquito. Exacto. Chiquitito, flaquito. Sí, pero siempre era la duda de Mario a Jairo. Yo decía, ¿qué tiene que ver? Pero es verdad, casi siempre son los que están manejando la carrera los que deciden. A mí me encantó la decisión, porque después me gustó mucho el nombre y me gusta mucho. He conocido varios Jairos. Ahí en Costa Rica grabé un disco con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Costa Rica, con todos los éxitos y demás en el teatro. Y es curioso porque había un solo de trompeta en una canción que se llama Me basta con saber, y tocaba un solo, el trompetista, ¿no? Se levantaba y tocaba trompeta. Entonces cuando terminó la canción le dije, muy bueno el solo, me gustó mucho y demás. Me dice, le tengo que decir una cosa, ¿qué? Dice, yo me llamo Jairo por usted, me dice. ¡Qué porque bueno! Mis padres eran fanáticos suyos. Por Dios. Así que en la orquesta había 3 Jairos. Y los 3 eran Jairos por mí, fíjate, bueno, en Costa Rica. Eso es creíble, eso es creíble. Si tú quieres saber lo que mis manos buscaban, pregúntaselo a tu piel o a aquel lucero del alba. Si tú quieres saber lo que mis manos buscaban. ¿Cómo nace la canción Por si tú quieres saber, que para mí es la que más se reconoce a Jairo en Colombia? Ah, sí, Por si tú quieres saber fue el primer éxito en España, fue un éxito muy grande. Además tuvo una historia muy particular, porque, como dije antes, nos había contratado una compañía alemana a 5 artistas. Entre ellos estaba Camilo Sesto y estaba yo. Y entonces había una canción de Camilo Sesto que tenía mucho éxito en ese momento, y había grabado un poco antes que yo el primer disco para la compañía. Y entonces grabamos Por si tú quieres saber. Y estaba la canción de Camilo Sesto número 1 en las listas, sobre todo los 40 principales, que era la lista más grande en España, en la cadena SER. Y era todo por votos de los oyentes, en toda España, en todo el país. Tiene emisoras en todo el país, la radio, ¿no? Y entonces el sábado por la tarde, todo el mundo escuchaba eso, programa musical, y ahí se elegían los 25 primeros lugares de la lista. Y Por si tú quieres saber, entró a pelear directamente con la canción, con Camilo Sesto, y le ganó. ¿En serio? ¿Le ganó a cuál tema? Le ganó Por si tú quieres saber. ¿A cuál tema? Algo de mí se llama el tema. No puede ser. Sí. Increíble. Sí. Pero ese tema es Después tuyo, es mío, sí. ¿La escribiste? La escribí yo, sí. ¿Y cómo nace esa historia? Nada. ¿Así? Sí, totalmente de imaginación pura, ¿no? Y Camilo nos hicimos muy amigos, trabajamos juntos ahí en la misma compañía, estábamos con Serrat, con Camilo, con todos estos. Buenísimo. En España he tenido, la verdad que tengo un recuerdo muy bonito. El otro día, acordándonos de muchas historias con José Luis Perales, que vino a cantar acá, y me decía, Jairo, dice, qué increíble, porque yo empecé a cantar, dice, yo no era cantante, él escribía canciones para otros, ¿no? Escribía maravillosamente, había hecho ¿Por qué te vas?, que había tenido un éxito muy grande, había hecho canciones muy buenas para otros artistas, ¿no? Y un día grabó él una canción y que les gustó mucho en la compañía y se convirtió en lo que se convirtió después, ¿no? Me decía, porque yo no era un cantante, yo escribía canciones. Dice, tú eras un cantante que tenías una voz y qué sé yo, es muy modesto, ¿no? Y nada, acordándonos de tiempos muy bonitos y con Serrat también, que nos pusimos a cantar ahí, nos reíamos mucho. Le digo, me dice, nosotros somos carrozas, todos veteranos. Dice, tú no, tú eres un joven veterano. Levantó a María en brazos para ponerse a bailar. Nadie puede imaginar lo hermosa que era María. Una perla en cada oreja, hay mucha bibliografía. ¿Cuáles temas incluirías en una gira por Colombia? No lo sé, porque... ¿Tienes ese eco o tienes esa retroalimentación? ¿Sabes en Colombia? No, averiguaría, buscaría gente que me orientara un poco. Amigos míos me enamoré. Amigos míos me enamoré también. ¿Esa también es tuya? Sí, no, esta es de Gianfranco Pagliaro. Ah, sí, señor, se la escuchaba. Pero él la compuso para mí. ¿En serio? Sí, claro. ¿Cómo fue eso? Porque yo se la escuché la versión a él. Claro, no, yo vivía en España y él me mandó 3 canciones. ¿Tú se la pediste o por qué? No, porque dijo, quiero que tú seas... No, porque yo era muy amigo de Facundo Cabral. Imagínese, otro grande. Y Facundo, a mi mujer y a mí éramos como los hermanitos menores para él, ¿no? Estábamos todo el día juntos y era muy bromista, era divino. Facundo tenía una personalidad... una chispa. Extraordinaria, maravilloso, sí. Y entonces Facundo era muy amigo de Pagliaro. Entonces dice, Pagliaro, dice, el Tano Pagliaro, como dicen acá,
El Tano Pagliaro compone muy buenas canciones, te irían muy bien a tu manera de cantar y demás. Entonces, él cuando vino a Buenos Aires, Facundo, le dijo se juntó con Luis González y con Pagliaro, y Pagliaro me mandó 3 canciones. Y una de ellas era Amigos míos me enamoré. ¿Cómo suena? Amigos míos me enamoré, creo que al fin me enamoré. Sucede que encontré el amor y francamente es lo mejor que me podía suceder. No esperen charlas de café, ni horas vacías a granel. ¿Qué te dijo él de esa versión? Oh, le gustó muchísimo. Hace poco, cuando murió Pagliaro, hace un par de años, Sí. y me acuerdo que pasaron un programa de televisión en homenaje a él, por su muerte y demás, y en uno de los segmentos del programa hablaba de mi versión de esa canción. ¿En serio? Sí, sí, sí. Decía, porque imagínate, mira qué arreglo, qué maravilla. Claro, había lo que tenían en esa época, por lo menos, había una diferencia entre las producciones que se hacían en España y las producciones que se hacían aquí, ¿no? La diferencia en la parte técnica y todo eso, ¿no? Entonces, claro, sonaban muy bonitas las grabaciones que venían de ahí, y yo grababa todos los discos ahí, claro. Y esta canción fue un éxito muy, muy grande también, sí, fue tremendo, tremendo. Y Nuestro amor será un himno fue un éxito muy grande también. Sí. Esa la grabé en Francia. ¿Esa de quién? Esa es de un muchacho alemán que también me la propuso. ¿Hiciste la traducción al español o cómo? No, primero se grabó en francés. Ajá. La primera versión de esa canción es en francés. Después se grabó en inglés, la grabó un grupo también alemán en Alemania, en inglés. Y yo la grabé en castellano, la grabé en italiano, la grabé en alemán también. ¿En cuántos idiomas cantas? Y en 4 o 5. He cantado circunstancialmente en inglés para la televisión norteamericana. Pero, si no, en algunos shows norteamericanos, ¿no? Pero no suelo cantar en inglés. Ahora en el último disco que edité aquí, grabamos con Pedro Aznar, que es un gran cantante y músico también. Grabamos una canción de los Beatles. ¿Cuál? If I Feel. Ay, Dios mío. Y después te lo decía escuchar para que te veas. Y es una versión muy parecida, digamos, como una especie de cover, pero hecho con todo el amor ese que teníamos los dos. Terminamos de hacer la grabación y se fue Pedro, que tocó todos los instrumentos, y se fue y estábamos todos muy emocionados. Yo no me podía dormir esa noche. Pero si no, circunstancialmente solamente en inglés. Sí he cantado más en italiano, un idioma que es más próximo al nuestro, ¿no? Entonces me resultaba más fácil. El alemán me costaba muchísimo, cantaba absolutamente todo por fonética, pero yo había cantado mucho en alemán cuando estudiaba canto. Cuando estudiaba canto cantaba mucho Schubert, cantaba mucho Schumann, los Lieder, ¿no? Las canciones, cantaba todo en alemán. Y tenía un profesor, uno de los profesores que tenía, que era de interpretación, dicción y todo eso, que se llama Wilhelm Opitz, y él me corregía mucho el acento y demás, ¿no? Así que salía bastante fiel, digamos, al original. Pero era por fonética, no sabía lo que decía, me lo contaban antes o después, pero no sabía lo que estaba cantando en ese momento, todo por fonética, ¿no? Incluso fui a grabar a Hamburgo, me acuerdo, un disco, y el productor se llamaba Leandros, de origen griego, que era muy famoso en Alemania, famosísimo, el mejor productor que había en Alemania de música popular, sí. Y el tipo me exigía tanto, por el acento, tanto, que no sé, pero era desmedido porque no podía concebir que alguien no lo cantara bien, con el acento perfecto y demás. No tenía en cuenta que yo no hablaba alemán, que estaba cantando, leyendo, incluso sí, corrigiendo las letras para que se pareciera cada vez más. A tal punto me puse nervioso que me fui del estudio. Me fui, le digo, bueno, me voy, y me fui al hotel. Yo estaba en un hotel parando en Hamburgo, había ido a grabar el disco. Y me fui. Y entonces me vinieron a buscar y él me pidió disculpas, esto, lo otro. Y dice, bueno, pero por favor no me rete, no, yo no sé, no hablo alemán, digo, hago lo que puedo. Entonces dice, no se preocupe, es que yo tenía un mal día y estas cosas. No, y además quería que lo hiciera lo mejor posible. Eso está bien. Seguro, que le exijan también a no, uno. el nivel de exigencia yo creo que es un punto muy importante para los artistas. Exacto, sí, hay que poner la barra siempre muy alta. Exacto. Sí. Bueno, de todos esos personajes, Jairo, ¿cuál crees tú que ha sido el más
importante en tu vida? No que te haya ayudado a surgir, sino que te haya impactado más conocer. Aznavour, no, Aznavour, sí, sí. ¿Sí? Me impactó mucho, sí, sí. Aznavour me impactó muchísimo porque además, como era una pequeña gira la que hicimos, en alguna de las oportunidades fuimos a comer, a cenar después del espectáculo y demás. Y Aznavour es un libro abierto del mundo del espectáculo. Es decir, el anecdotario que tiene Aznavour, las anécdotas que cuenta de personajes famosísimos, de esto, del otro, uno se queda alucinado mirándolo y escuchándolo, ¿no? ¿En qué idioma te comunicabas En con él? francés, sí, sí. Porque él no habla español. Sí. No habla muy poco. Muy poco, pero muy se poquito, defiende. Muy poquito, sí. Él me dijo que había aprendido a hablar cuando vivió en Estados Unidos. Tenía un par de empleadas que trabajaban en la casa y que se ocupaban de los chicos, sobre todo, de los niños, y que hablaban español, eran mexicanas. Y entonces ahí aprendió algunas palabras. Pero ¿no? publicó como 10 Hablaba mejor en álbumes español. No, sí. Tiene que aprender algo de... Sí, pero cantaba por fonética, además. Sí. Hay una cosa de las cosas que dice Aznavour que es impresionante, que me impresionó mucho. Cuando cumplió 80 años fue, sí, 80 años, ¿no? Dijo una cosa impresionante. Dice, no me voy a retirar nunca, ¿no? Y lo está cumpliendo. Sí, no me voy a retirar nunca del mundo de la canción. Dice, porque a un artista lo único que lo retira es la indiferencia. Y entonces yo espero interesar siempre a la gente y demás, porque voy a trabajar mucho para eso. Maravilloso, ¿no? Dice, es más, dice, ya tengo el epitafio para mi tumba. Dice, aquí descansa el hombre más viejo del cementerio. Era muy gracioso. ¿Verdad? Era muy gracioso hablando. Y es un tipo muy culto y un hombre extraordinario. Sí. A sus padres les gustaba mucho el tango. Siempre me contaba que a su papá le gustaba mucho el tango. Eran cantantes de opereta sus padres. Y un ser excepcional, Aznavour, un artista de los pies a la cabeza. Impresionante, sí. Impresionante. Jairo, otra de tus grandes pasiones es la pintura, y aquí vemos en tu sala, ¿qué parte es esta? ¿De el estar? Donde recibes a tus amigos, donde te sientas a conversar un rato agradable. Así es. Y aquí tienes decorado con algunas pinturas tuyas. Hablemos un poco de esa pasión. ¿Qué te gusta pintar? Bueno, estos cuadros que ven acá, estos son míos. ¿A qué le dibujas? ¿A lo que ves? Sí, algunos están pintados in situ, es decir, me voy con los pinceles y las cosas y pinto en el lugar. Este está pintado así, un mediodía, en un lago en Córdoba, en Cruz del Eje, los pescadores. Lindo. Y después, bueno, distintas cosas. Me gusta pintar retratos, me gusta... Mucho mar, ¿no? Sí, mucha agua, sí. En España le llaman marinas a los cuadros de donde hay agua, ¿no? Y se me da bastante bien las marinas. ¿Y que has hecho exposiciones y todo? Sí. ¿Vendes cuadros? No vendo, no. O sea, las expones solamente para compartir exactamente, con la gente. Me los quieren comprar, pero no los vendo. ¿No? ¿Cuántos has pintado? Prefiero regalarlo a alguno, pero no venderlos. ¿Cuántos cuadros tienes? No sé, mucho. Ya he hecho varias exposiciones. Y el disco aquel con poemas de Jorge Luis Borges estaba ilustrado por mí, entero. Y ahora estoy preparando una nueva exposición. Me han propuesto hacer una nueva exposición en el Centro Cultural de la Recoleta, que es uno de los centros culturales más importantes de aquí, de Buenos Aires, pero quiero hacer una cosa novedosa, ¿no? Quiero que vean una evolución también en ese lado, ¿no? De todas maneras, es algo que hubiera podido ser mi profesión, digamos, ¿no? Sí, Podría haberme dedicado a la pintura, pero no lo es. O sea, mi actividad principal es la música, entonces queda como algo que me da mucho placer, que estoy contentísimo de sentarme a pintar, escucho mucha música mientras lo hago, disfruto mucho de hacerlo, porque es muy placentero. ¿No? Hay algunos artistas que también les gusta cantar y también como que se expresan a través de la música. Claro. Creo que Perales es uno de ellos. También, exactamente, sí. Hace unas obras bastante particulares, Perales, sí. Muy linda. Hablamos de eso también el otro día. Y bueno, ya hemos quedado para vernos en Madrid, para mostrarme lo que hace artísticamente. Y además hace trabajos con arcilla, hace vasijas, cosas muy bonitas. El arte se manifiesta de diferentes Yo formas. creo que sí, hay distintas maneras de encaminar, ¿no? De encarrilar la expresión artística, ¿no? Yo creo que uno de los más grandes en todo sentido, porque como cantante es de los más grandes cantantes que tiene el mundo, y también es un excelente pintor, es Tony Bennett, ¿no? Excelente pintor también, ¿no? Podría ser un pintor profesional, digamos, tranquilamente, ¿no? Y tener mucho éxito. Claro. ¿Cuántos años ya de trayectoria musical? Y desde el 69, 70 hasta ahora,
muchos años. Sí, bastante. Y en algún momento Jairo en su cama, descansando, dice, Dios me has hecho un privilegiado. Sí, sea, sí. te sientes así que Sí. la vida ha sido muy buena contigo. Sí, yo creo que es un privilegio, el de los artistas es un privilegio. Un día, un gran artista argentino, que es un poco el patriarca, el folclore de acá, la música argentina, que es Atahualpa Yupanqui. Oh. Bueno, a Atahualpa le digo, tengo que hacer tal trabajo en no sé dónde. Un comentario le dice así, ¿no? En mi casa, estamos en París. Y me dice, no, dice, le voy a corregir una cosa. Me dice, ¿qué? Dice, nosotros no trabajamos. Dice, los artistas somos unos privilegiados que hacemos todo para llevar el arte de la mejor manera posible a los que trabajan. Qué Muy bueno, bonito, muy qué bonito, bueno, qué bueno. muy bonito, sí. ¿Qué personaje te falta por conocer? Y que tú Mucho, quieras, mucho, y mucho. que hayas visualizado con ganas de conocerlo. Mucho, me encantaría conocer y cantar con Sting, por ejemplo. Me gustaría, que creo que es bastante afín en cuanto al timbre de voz y todo ese tipo de cosas. Me gustaría mucho. Qué bueno. El mensaje ya para despedir a todos esos románticos de Colombia, la generación R, que a esta hora están diciendo, wow, Jairo, tienes que venir a Colombia a compartir con nosotros tu música. ¿Qué le dices a los románticos? Bueno, me encantaría ir a Colombia, eso es lo primero. Me encantaría ir y cantar un recital, hacer actuaciones en algún teatro y eso me encantaría. Que me conocieran un poco más, porque una cosa es escuchar unas canciones o que tengan el recuerdo de alguna canción y demás, y luego que vean ¿no? la evolución dentro de un espectáculo que pueda tener un cantante, un artista, un músico, ¿no? Y la verdad es que es uno de los países del que me han hablado también grandes amigos como Leonardo Fabio, que es un enorme amigo mío, todavía lo extraño mucho. Fabio es de esas personas que te llamaba después de... Él iba a ver, por ejemplo, un recital mío y no te decía nada que iba. Y al día siguiente te enterabas que había estado. Entonces te llamaba por teléfono. Y él hablaba así, a su manera de hablar, era muy cariñoso, decía, corazón, ¿cómo estás? Decía, qué lindo. no sé qué, te llamo para decirte que me gustó mucho tal canción, tal otra, esto. Muy generoso, Qué muy chévere, generoso, sí, sí. qué bonito. Y él me hablaba maravillas de Colombia, maravillas. Decía, cuando hablaba, se refería a los colombianos, decía mis colombianos. Eso me llamó mucho la atención. Ah, mis colombianos son. Ay, Esa cosa. Y eso yo qué creo que lindo es que nos lo que compartas despierta. eso. Sí, sí, es lo que despierta. También me dice un amigo cuando estuve en Colombia, para un evento y demás, el director del hotel, que era argentino, un hotel muy importante ahí en Bogotá, y le dije, qué bien trabajan la gente tan joven, ¿no? Que trabaja en el hotel, es extraordinario cómo están preparados, y me dice, qué simpáticos son, qué amables y demás. Me dice, no, pero eso no tengo mérito, ni yo ni el hotel. Así son los colombianos. ¡Oh! Es un elogio extraordinario, Qué bueno. ¿no? Para alguien que vive ahí. Exacto. Y que dirige una empresa. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Qué tal si despedimos con un pedacito de ese himno de Jairo? Por si tú quieres saber. Bueno, cómo no. ¿Cómo? Adelante, a ver. Por si tú quieres saber, yo soy aquel el que anda prendido de tu cintura por las calles solitarias. Por si tú quieres saber, yo soy aquel el que anda. Maravilloso. Jairo, qué placer haberte Encantadísimo. conocido. Un gusto. Gracias por permitirnos Les agradezco que hayan estar aquí en tu venido, que casa. se hayan acercado aquí a esta casa. Y bueno, es vuestra casa, pueden venir cuando quieran. Gracias, gracias. Por si tú quieres saber, me gusta la madrugada, cuando el sol está que llega y la luna que se escapa. Por si tú quieres saber, me gusta la madrugada. Por si tú quieres saber cómo será nuestra casa, imagínate un molino, un prado y unas torcasas. Por si tú quieres saber cómo será nuestra casa, por si tú quieres saber cómo será nuestra casa. Si tú quieres saber lo que mis manos buscaban, pregúntaselo a tu piel o a aquel lucero del alma. Si tú quieres saber lo que mis manos buscaban, si tú quieres
quieres saber, soñar no me cuesta nada, y soñando soy feliz cuando se me da la gana. Por si tú quieres saber, soñar no me cuesta nada. Por si tú quieres saber cómo será nuestra casa, imagínate un molino, bramo y unas torcasas. Por si tú quieres saber cómo será nuestra casa, por si tú quieres saber cómo será nuestra casa.